Buenos días. Bien, continuaré con el tema de la economía argentina. He comentado, como habrás escuchado si escuchas mis videos, que Argentina tiene que estar preparada para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno no es simplemente un gobierno más. Tiene que ser un gobierno que realmente signifique un cambio radical, ¿no? Muy importante en todos los órdenes en Argentina. Yo ahora te quiero comentar algo, ¿no? Un poquito de los temas que habría que tener en cuenta para comenzar a gobernar el próximo gobierno, ¿no es cierto? No soy un experto en gobierno nacional ni nada de eso, ¿no? Pero me parece que con tanta experiencia que tengo simplemente por haber vivenciado en mi vida tantos gobiernos, tantas políticas y de haber leído, ¿no?, los errores que se cometían y los aciertos que había de vez en cuando, bueno, pues simplemente con un poquito de sentido común que pido tener, ¿no?, al Espíritu Santo que me dé sentido común también. No hace falta tener tanta capacidad en Argentina para poder entender los problemas y resolverlos, ¿comprendes? Y bueno, pues algo que dije es que hay que comenzar a dominar la inflación, pero de una manera efectiva y rápida, ¿sabes? A mí me parece que unos poquitos meses es suficiente para dominar la inflación argentina. 4 meses, por ejemplo. Totalmente suficiente. Y después, por supuesto, después de 4 meses se puede hacer un plan a más largo plazo, ¿eh? Un año, por ejemplo, si funciona bien, los primeros 4 meses. Directamente, un plan de aumento salarial por un año. Un plan de aumento salarial por un año, ¿sí? Y esa va a ser la solución mágica, no hay ningún problema, no hay nada que digamos ¿qué te puedo decir? Que decir en términos pesimistas, porque no, es lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Por supuesto que tiene que ir acompañada esta política salarial con algo de lo cual también depende el éxito, ¿sí?, de esta estabilidad que yo te propongo conseguir en poquísimo tiempo. Porque fíjate, eh, algo que tenemos que corregir los argentinos es inmediatamente el tema de los servicios públicos. A partir del gobierno de Mauricio Macri, los servicios públicos aumentaron de una enormidad. Y cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, y en todo su gobierno, las políticas de tarifas públicas es una de las peores del mundo. Una de las peores del mundo, se me ocurre a mí. No conozco los otros países,
Pero acá sí es un desastre con las tarifas públicas. El gas, el agua, por ejemplo, solamente esos dos rubros esos fueron siderales los aumentos. Pero a ver, ¿qué te quiero significar con el tema así de modificar el contexto dentro del cual va a funcionar la economía argentina una vez que comience el próximo gobierno? Porque hay dos temas simplemente, ¿no?, de los muchos importantísimos y que tampoco son los más importantes. Yo acá no te menciono digamos, las medidas más urgentes no económicas. Te hablo solamente de economía, que no es lo más importante, pero sí es importante, ¿sabes? Es muy importante. Entonces, me refiero a que, por una parte, los salarios, establecer un orden en los salarios y en los precios, que se ordena solo. Simplemente con no cometer insensateces, ¿sabes? Bien. Y después, el tema, por ejemplo, las tarifas públicas, ¿sabes? Que son una parte significativa de los salarios. Y también hay otras cuestiones, ¿sí?, para comentar, para mejorar, que ya te puedo mencionar, ¿no?, de lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, que a mí me parece que, además, fíjate, si hay algo que yo no te lo puedo, digamos, resolver, ¿no?, en esta charla ni en 200 charlas, no importa, porque vas a poder tener, si sabes elegir para el próximo gobierno, buen equipo técnico, buenos equipos técnicos, que van a ayudarte a resolver todo si vos gobernás el país. Van a ayudarte por ejemplo, bajar las tarifas públicas. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, subsidio para esto, subsidio para lo otro, buscar la manera de sanear bien las empresas, de modo que estén bien administradas, ¿no?, y que tengan un buen control ciudadano. Entonces, bueno, se arma todo un esquema de modo tal que tengamos seguro que las tarifas van a ser moderadas. Y si necesitan subsidios, ser subsidiadas, como todo el mundo, como la gran mayoría de los países del mundo, van a subsidiar las empresas públicas también, ¿sabes? Van a darle subsidio al pago de las tarifas públicas. Entonces, ese lo tenés solucionado. Si solucionas este tema y uno o dos temas más, listo, ya tenés una base fabulosa para poder comenzar a estabilizar la nación rápidamente, la economía de la nación. ¿Sabes? Quizás te puede parecer un poquito ingenuo mi plan, pero no. Hay, digamos, como propósitos y metas que los argentinos tenemos que proponernos, que son urgentes, ¿sabes? Y que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo, modestamente te digo. Una es terminar con las negociaciones, con las convenciones paritarias, colectivas de trabajo. No podemos seguir así, ni un solo mes más con esas convenciones colectivas de trabajo, ¿sabes? Y entonces, si dejamos de dar aumentos semanales, mensuales, y bonos a cada rato, el peso se va a fortificar enseguida, ¿comprendés? Va a aumentar el valor del peso y el salario, digamos, los precios, a ver, el salario real va a aumentar efectivamente, ¿viste? Entonces no va a haber ningún gremio que pueda quejarse que no, que a mí que yo quiero digamos, un convenio mejor o que el convenio mío no fue bueno y el otro también y se queja el otro sindicato y el otro. No, acá no va a haber ninguna queja, no va a haber ninguna queja de nadie. El salario neto va a ser mucho más poderoso, va a tener mucho más poder de compra, ¿sabes? Entonces, pero empezamos de a poquito, Ya en los primeros meses ya el salario puede mejorar, ¿viste? Un poquitito, aunque sea, muy poquito, ¿viste? Pero puede mejorar. Y tenemos que cumplir la rajatabla, todos los argentinos, como un equipo, ¿viste?
como un equipo tenemos que pensar en el país, en el que entran todos los peronistas, todos los radicales, todo lo del PRO, todo lo del Libertad Avanza, y nos olvidamos por un rato de a qué partido político tenemos, ¿sabes? Y nos ponemos la camiseta de Argentina. ¿Eh? Bien. Entonces, acordate entonces que lo que yo te digo es lo que te digo, lo que piensa Carlos Ferrari. Yo soy simplemente un ciudadano que quiere proponer una manera de organizar la economía que sea eficiente, que simplemente como lo hacen en todos los países. Es lo bueno que hacen otros países, porque también hacen muchas cosas malas, pero no nosotros vamos a poder, digamos, en base a nuestra experiencia, corregir los errores y simplemente manejarnos con sentido común, no con esas ideas estrafalarias que se venían los gobiernos de anterior, que se venían los gobiernos anteriores. ¿Entendés? Bien, entonces, en el menor plazo posible resolvés el tema de las tarifas públicas, ¿viste? Que sean moderadas para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo. Muy bien. Después, otra, digamos, medida importantísima que va a tomar el gobierno, que va a ser muy efectiva y muy práctica y rápidamente, digamos, fructuosa, ¿no? Fructífera, quiero decir, es el hecho de devaluar un poco el dólar, ¿sabes? No demasiado. Estaba viendo, ¿sabes cuánto devaluó Javier Milei, si no me equivoco? Creo que leí bien, ¿no? En internet, cuando leí que él apenas se comenzó a gobernar, ya el mismo mes de diciembre, ¿no? Del 2023, hizo que el dólar de 366 pesos, 366, pase a costar 800 pesos. 800 pesos de 366. No hace falta que haga semejante, digamos, desaguisado. No. Entonces, ¿qué que aumentás un poco el dólar? No sé, ¿cuánto querés? A ver, ¿15%? ¿Te parece? Bueno, un 15%, un 12%, algo, ¿entendés? Lo devaluás un poco, ¿eh? Y eso no va a producir ninguna hecatombe. A ver, el dólar vale, supongamos, 1.400 pesos, supongamos, ¿no? Eso es lo que un poquito más creo que vale. Bueno, un 12% que sería, sean 140 más 28, a ver, espera, 168, así, no sé, capaz que me apuro y hago lío, pero pasaría a costar algo así como menos de 1.600 pesos el dólar, me parece, ¿sabes? De 1.400 pasaría a costar 1.600 ¿eh? Y algo más. No es ninguna, digamos, hecatombe, no es ningún drama nacional, no pasa nada, no pasa nada. ¿Eh? Habrá que entender también qué sucede con la economía, si las importaciones van a bajar mucho, van a subir mucho las exportaciones, si eso va a producir que bajen muchas importaciones y puede producir algún drama. Se va estudiando. Lo que se puede aumentar el dólar se aumenta, ¿sabes? Para comenzar, enseguida, inmediatamente. Lo cual no quiere decir que va a ser la política de constante del gobierno, ¿no? De devaluar siempre. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente corregir un dólar que está pero muy bajo de precio. ¿Te das cuenta? Así de sencillo, así de simple. Bien, ¿para qué? Para que se termine el otro drama, porque este drama
de tanta inflación que tenemos, que somos récord mundial. No nos olvidemos que somos récord mundial de inflación ahora mismo. ¿Eh? El solo hecho de empezar a estabilizar la economía, el peso, el salario, los precios, bueno, eso va a ayudar muchísimo, simplemente por el hecho de estar estabilizada la economía, ¿sabes? Entonces, y por supuesto, podemos ir ya tomando conciencia los argentinos de que se pueden tomar esas medidas, y el empresario sabe que al empresario no hace falta convencerlo porque es lo que necesita, digamos, urgentemente. Y los asalariados vamos a tener que saber que es bueno para nosotros, ¿comprendés? Es bueno para nosotros. Bien. Y por otra parte, como te dije, otra medida importantísima sería, bueno, ya te dije, sí, lo del dólar y la estabilidad de los precios, ¿sí? Ya con esas dos medidas vos, fíjate, el país va a entrar en una coyuntura mucho mejor dentro de la cual no van a haber quiebres de empresas, ¿entendés? Se va a detener el quiebre de las empresas. No todo inmediatamente, pero de a poco, imagínate. Argentina tiene una gran capacidad para mí, ¿no? Por lo que he visto en tantos años de haber seguido un poquito la economía, ¿no? Simplemente con las noticias y haber leído un poquitín, ¿no? En los libros, que muy poco en los libros, sí, pero algo leí. Además leí sobre toda la situación del país, que todo tiene que ver con la economía, ¿sabes? Y, y eso que no te estoy hablando de lo que más influye en la economía, que no son temas económicos, como ya te dije en otras ocasiones. Entonces, ya tenés dos medidas importantísimas, ¿eh? La estabilidad de los salarios y los precios y eh, un dólar mucho más equilibrado, ¿eh? Que acá se vaya empezando el equilibrio de a poco, no de una vez y tampoco en tanto que necesite tanto como fue en el año 23 haber pasado del 366 a 800 pesos. Fíjate, no, de ninguna manera tomar una medida así tan drástica, ¿viste? Entonces acá se trata, ¿viste?, de que aumente el salario real, ¿sí? La capacidad, digamos, de compra del salario, y que el comercio exterior se torne beneficioso para la República Argentina, ¿entendés? Bien. Vos sabés que quería comentarte, viste que hay veces que en los videos, cuando hablo de economía, te hago cuentitas, ¿viste? Por ejemplo, cuando hablaba de, bueno, sí, los números de la economía de Argentina, de otros países, ¿eh? Y es interesante cuando vos, con pequeñas cuentitas, con pequeños cálculos simples, te puedes dar cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, en este caso de Argentina, la devaluación. Argentina, tenemos que comenzar por saber que tiene muy poco comercio exterior comparado con otros países, con Perú, con Brasil, con México, Chile y bueno, Australia nos supera varias veces más, ¿no? También, pero simplemente con ver a México, México tiene un comercio exterior en el cual entre las exportaciones y las exportaciones, ¿sabes cuánto suma? 1 billón con B larga, 1.200.000 dólares.
Argentina exporta 80.000 millones de dólares, ¿sí?, en un año, y las importaciones fueron aproximadamente de 75.000 millones, total 160 y pico mil millones de dólares, 160.000 millones de dólares, 160, cuando México tiene muchas veces más. Tiene más habitantes México, tendrá 120 millones, ¿ves? Algo así como podría ser menos de 3 veces que la República Argentina. Pero ¿sabes cuánto exporta? Más de 600.000 millones de dólares. Más de 600.000 millones de dólares. Y también importó más de 600.000 millones de dólares, lo cual es beneficiosísimo, porque exportar mucho e importar también mucho es mucho mejor que exportar menos e importar menos, ¿entendés? ¿No es cierto? La economía de México, yo creo que está en un estado muy floreciente, muy digamos, productivo, ¿no? Muy fructífero, muy grande, ¿sabes? Un proceso muy grande está haciendo México. Porque México viene durante muchos años fue una economía que estaba, no sé si decir que estaba postrada o que había, pero México tiene unas mejoras buenísimas, lo cual no quiere decir o significar necesariamente que haya mejorado la distribución del ingreso, ¿sabes? No prefiero llamarlo tanto distribución del ingreso, sino que digamos que la riqueza no está, digamos, naturalmente bien repartida, ¿sabes? En México, como en toda América Latina, es una materia pendiente que tenemos en todos los países, ¿sabes? Pero bueno, es otro tema que hay que también insistir de a poco con el tema de la justicia de los impuestos y demás. Pero bueno, déjame que te comente ahora, volviendo al tema de las importaciones y las exportaciones. ¿Sabías que Argentina durante 2025 tuvo la mala suerte de que miles y miles de empresas cerraron? Justamente por este simple tema nada más. Muchos problemas, sí, pero este fundamentalmente, el tema de tener un dólar que favorece más las importaciones que las exportaciones, ¿sabes? Así que simplemente yo hice esta cuentita, así mentalmente, no hace falta usar papel y lápiz, ¿no? Si Argentina hubiera tenido un dólar más competitivo, de 87.000 millones, que es lo que exportó, pudo haber, digamos, exportado un 10% más perfectamente, un 10%, no te digo mucho, un 10% es 8.700 millones más, ¿sabes? Y a la vez, quizás importaba un 10% menos de la cantidad que importó, que es de productos importados, que fue de 75.000 millones las importaciones. El 10%, 75.000 millones, serían 7.500 millones de dólares, ¿sabes? Entonces, si exportaba 10% más e importaba 10% menos, la diferencia neta serían sencillamente 16.000 millones de dólares, ¿sabes?, que tendría Argentina de superávit. Además de que ya tuvo, ¿no es cierto? Es decir, ¿comprendés? O sea, 8.700, ¿no? Más 7.500 son algo así como un poco más de 16.000 millones de dólares, ¿sabes? Y eso se hubiese producido de una manera lógica y natural, en el sentido de que bueno, Argentina con un dólar más competitivo tiene que exportar mucho más. Y hay economistas que dicen que Argentina tiene mucho margen para progresar, para seguir aumentando las exportaciones, muchísimo más. Porque vienen muy bajas desde hace muchos años en Argentina. El comercio exterior en Argentina está muy inactivo desde hace muchos años. Y quizás, pensemos esto, quizás el comercio empezó a debilitarse, exterior, las exportaciones inclusive,
bueno, sí, y las importaciones, que digamos que perjudica todo, el hecho de que hayan establecido bandas para el dólar, bandas de límite, de un techo y un piso para el dólar, eso no fue conveniente, parecería. O sea, nunca debíamos tener en Argentina digamos, un cepo al dólar, ¿no? No, nunca debimos tener una limitación para el dólar, o ¿cómo te diría? Un dólar que sea inferior a su precio de equilibrio. Y esto, si no me equivoco, comenzó con la Cristina Kirchner, esto del cepo al dólar, o de las limitaciones, ¿no? Para comprar y vender, o así, para que tenga un precio más competitivo, como decía. Comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner hace muchos años. O sea que, imagínate vos que en todos estos años hubiésemos tenido un dólar libre, completamente libre, y un solo dólar, no 8 millones de dólares como tuvimos, ¿no? En el sentido de que el dólar, ¿cómo era que lo llamaban? Bueno, es un disparate lo que había, ¿no? Con tantos precios que había, dólar esto, dólar aquello, todo tipo de dólares distintos. Entonces, cuánto mejor hubiera sido la economía, cuánto más superávit hubiéramos tenido, simplemente por tener un dólar más competitivo. Bien, ojalá que me entiendas un poquito lo que te digo, porque me parece fundamental y es algo que no hace falta ser economista para entenderlo, me parece, ¿sabes? Ahora, yo te hablé de una diferencia de 16 mil millones de dólares que pudimos tener más de ingresos en Argentina. Bueno, a ver, cuando yo te menciono los 7.500 millones que no hubiéramos importado, no sé si eso es realmente un gasto, ¿no? Pero imagínate que sí, si nosotros importábamos por un total de, a ver, 7.500 millones, si en lugar de 75 mil millones importábamos 67 mil millones, 8 mil millones menos aproximadamente, o no, 68 mil, 7.500, sí, 68 mil millones de dólares en lugar de 75. Bueno, eran dinero que no lo pagamos al exterior, que quedaba en Argentina. Y los 10 mil millones de dólares que hubiéramos conseguido más por las exportaciones quedaban en Argentina. Es decir, es así, son 16 mil millones de dólares que tendríamos netos en Argentina, ¿sí? Para todo lo que podríamos hacer con los dólares, ¿entendés? O sea, motorizar el crecimiento de la economía, pagar los gastos de la nación, las obras públicas, ¿sabes? Y imagínate si hubieran sido las exportaciones más de 100 mil millones, más de 110, 120, 130 mil millones de dólares, ya sería, no sería nada imposible y tendríamos una economía muy rica, ¿no? Bien, pero ¿sabes por qué te digo también todo esto? Porque se me ocurrió fijarme en cuánto fueron las exportaciones e importaciones en una nación que es Perú. O sea que últimamente, a veces, cuando algún economista que otro menciona a Perú, no sé, no quiero ofender a nadie, pero me parecería que algunos a veces tenemos un poquito de subestima por algunos países como Perú, por ejemplo, cuando hablamos de economía. ¿eh? Y, y es admirable lo que está haciendo Perú, a pesar de todos los problemas políticos que tuvo como 6 presidentes, no sé, en poco tiempo. ¿Viste? En Perú no tienen problema de hacerle juicio político al presidente y por eso quizás tienen una economía que se va salvando de tener los problemas que tiene Argentina, ¿sabes? Ah, estuve calculando que la población peruana es un 72% de la población argentina, ¿sabes? Aproximadamente.
porque son 33.700.000 habitantes, 33.7 a millones de habitantes, ¿sí? Bien. En Perú, en 2025, tuvieron exportaciones por 90.000 millones de dólares, 90.000. Y tuvieron importaciones por 60.000 millones de dólares, o sea, 90.0 y 60.7. Diferencia, 29.000 millones de dólares, 29.000 millones, 29.3 millones, 29.3 mil millones de dólares, casi 30.000 millones de dólares de superávit en Perú. Nos hubieran venido bien a nosotros 30.000 millones de dólares en Argentina en lugar de los así 11.000 creo que tuvimos en el 25 digamos, de superávit, ¿sí? Pero podríamos tener 40, 50.000, 60.000 millones de dólares sin problema de superávit en Argentina. Y más también, mucho más. Bien. Otra cuestión que no te quería comentar hoy, pero es bueno que vayamos mencionándolo de vez en cuando, ¿eh? La relación que hay entre la demografía de un país y la demografía de otro país, ¿sabes? Sabemos que África es el continente que tiene más crecimiento demográfico del mundo, ¿sí? Bien. Y no obstante, el crecimiento demográfico que tiene es mucho menor que tendría que tener, porque al África también llegó la maldad ideológica de la anticoncepción, ¿entendés? Del temor a la sobrepoblación mundial, que hizo tantos estragos, que fue promovida por los masones internacionales y nacionales y de todos lados. Y algunas otras organizaciones como que también son masones, creo, como dicen, los Illuminati, y esas élites globales que son un poquito secretas y que como decimos a veces, bajan línea, ¿no? A ver, tienen mucho dinero y consiguen hacer estragos en muchas poblaciones. Bien, pero a ver, volviendo un poco al África para no, digamos, apartarme del tema. África tiene una natalidad mucho mayor que América del Sur, ¿sí? ¿Sabes cuánto fue el crecimiento del PBI promedio en el África? Algo así como más del 4% promedio, ¿sabes? Algo más del 4%. Y te puedo decir país por país, por ejemplo, a ver, mira. Tenemos Angola, está por alfabética, ¿no? 4,4, Argelia 3,7, Benín 7,5, tenemos Botswana, que es el único que tiene negativo el crecimiento, 3,0, me parece uno de los poquísimos, pero además todo mucho más, arriba de 4, muchos. Fíjate, sigue así. Burkina Faso 4,8, Burundi 4,1, Cabo Verde 7,2, fíjate, Chad, Camerún 3,5, Chad 4,2, Comoras 3,3, Congo
6,1 y así tenés Djibouti 7, los grandes, ¿no? Eritrea 8,7, Etiopía 7,6, Ghana 5,6, Guinea 4,1, Kenia 4,7, Liberia 4, tenés Mauricio 4,9, Mauritania 6,3, Níger que es una nación grande, ¿no? 10,3, tenés Ruanda 8,9, tenés Senegal 6,1, increíble, ¿no? Bueno, y después tenés, sí, algunos que tienen 1,6, 3,8, ¿entendés? 3,4, 4,4, pero arriba de 4 promedio. Cuando en América del Sur es menor, 2 y pico, ¿sabes? Un poco más de 2, ¿sabes? En América del Sur, el promedio de crecimiento del PBI. No obstante, es bueno en varios países, ¿no? Pero te quiero decir qué interesante que es la relación que existe entre el crecimiento de la población, ¿sí? Y el crecimiento del PBI. Porque inclusive mencionan, cuando te hablan de un país en particular, te dicen, inclusive organismos internacionales, te dicen que, entre otras razones, debido al gran crecimiento demográfico que tienen ese crecimiento económico. Entonces te van con una razón. O sea que tiene una población joven, ¿sabes? Y hay un artículo también en Argentina en el cual se habla que el boom de importaciones, ¿no?, que ocurrió en el gobierno de Javier Milei, que tenemos un dólar muy, digamos, subvaluado el dólar, ¿no? Entonces, dice, suben más los productos extranjeros de consumo que los insumos en las importaciones. Es decir, los productos extranjeros de consumo los productos de consumo los fabricamos nosotros. Por ejemplo, los autos, pudimos haber fabricado muchos más autos y no los hemos fabricado en Argentina porque se importaron muchos autos del exterior. Es decir, tenemos que favorecer la industria argentina, de todas las maneras posibles, ¿no es cierto? Y unos beneficios importantes que habría de tener un dólar que tenga más competencia. Bueno, ¿te parece poco que dejen de quebrar empresas? Y que las empresas, en vez de despedir empleados, los tomen, que disminuya el desempleo, al tener un dólar que permite más la producción nacional y la exportación nacional de bienes nacionales. ¿No te parece que sería un cambio importantísimo? O sea, dejaríamos de tener tanto déficit en las empresas, las empresas empezarían a generar mucha más ganancia, aumenta la recaudación de impuestos, que es fundamentalísimo, ¿no es cierto? Mucho más recaudación de impuestos, mucho más divisas provenientes de las exportaciones y mucho más también, digamos, de divisas provenientes del turismo, porque dejó de venir el turismo a la Argentina que teníamos y además muchos argentinos se van al exterior, más de la cuenta, ¿no es cierto? Más de los que podrían irse en una situación normal del país, ¿no? O, como te diría, si no hubiera un dólar tan regalado, como quien dice, ¿no? Entonces, te das cuenta de que con pocas medidas económicas la Argentina empieza a crecer mucho más y mejor, y mucho mejor.
vos sabés que también me gustaría, digamos, insistir un poquito en lo que estoy escuchando, ¿sabes? Que no sé si un economista o más de un economista están diciendo que, no sé si de los liberales sí, parece que hay varios liberales que están de acuerdo con el ajuste, con cualquier ajuste, todos los ajustes son malvados, ¿sabes? Terminemos de pensar en los ajustes porque Argentina tiene una desgracia, como tienen otros países, que tiene políticos liberales. O sea, también hay políticos liberales en Colombia, muchos. Quizás ahora está mejorando la situación en Colombia, pero yo he conocido hace pocos años, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que voy de vez en cuando leyendo lo que sucede, por ejemplo en las elecciones, cuando hacen propuestas para el presidente, ¿no? Vos conocés los partidos políticos, ¿qué proponen? Y me di cuenta de que hay, además por algo que ya venía leyendo, que hay verdaderamente políticas muy liberales, por lo tanto malas, en Colombia, que si no estuvieran, ese país sería muchísimo más progresista, como digo yo a veces, ¿no? En lo económico. Hubiera progresado mucho más económicamente si no hubiera sido tan liberal. Colombia. Y lo mismo te diría de Chile. Chile ha hecho progresos enormes. No obstante, Chile tiene políticas liberales que no son buenas, no son nada buenas para el país. Y están haciendo estragos que no nos damos cuenta. En Colombia, en Chile, las políticas liberales, y en Argentina, te debería explicarte lo mejor y yo un día también te voy a explicar, pero simplemente te aclaro esto, te voy adelantando esto. Tiene que ver inclusive con lo religioso. Lo religioso tiene mucha importancia en los países, porque el liberalismo está digamos, está infiltrado, se ha infiltrado mucho en algunas instituciones religiosas, ¿sabes? Y de una manera no pequeña, muy grande. Es un tema que me gustaría hablarlo con mucha más tranquilidad y con mucho más, ¿cómo te diría? Con mucho respeto también, ¿viste? Pero de saber que el liberalismo no solamente, digamos, está enquistado en los estados, sino también en las religiones. En las religiones. Se me ocurrió pensar, ¿viste? Cuando hice, digamos, un pequeño machete, ¿no? Acá para leer o para tener un poco una línea, ¿no? Tener una poco, que tenga la charla un poquito de hilación, ¿no? No sé si lo voy a lograr, este, pero es simplemente esto. Vos, cuando pensás en los precios, ¿no es cierto?, que gasta un trabajador, de los artículos que compra un trabajador, para atender a todos sus gastos, ¿no? Todas sus necesidades de salud, educación, alimento, vestido, transporte, ¿sí? Bueno, sabemos que todos, bueno, una buena parte del gasto del salario se dedica a la alimentación, ¿viste? Bueno, entonces, ¿y qué pensamos? ¿En qué se podría mejorar? Por ejemplo, el tema de los gastos en alimentación, supermercados, ¿no es cierto? Artículos para la casa que se consumen constantemente, vestimenta. Bueno, por ejemplo, se podría beneficiar mucho a los trabajadores, que esto no es regalar nada, es hacerle justicia, te digo. Porque, por ejemplo, si tenemos un IVA de 21%, que no tendría que estar en el 21%, que está en el 21% porque una vez un ministro dijo que arregló, que se puso de acuerdo con el Fondo Monetario para aumentarlo al 21%, y bueno, y lo aumentaron, y pasaron muchos años y sigue con 21%. Me parece que el impuesto al valor agregado en Argentina comenzó siendo del 13%, ¿sabes? En la década del 70, si no me equivoco. ¿Okay?
Y vos sabés que aproximadamente el 13% es el promedio que se paga de IVA en toda América Latina, ¿viste? Si no me equivoco. O en todo el mundo, no me acuerdo. Pero hay un promedio del 13% comparando los IVA de todos los países, ¿sabes? Puede ser un poquito más, pero no mucho, me parece, ¿eh? ¿Sabes? Por lo tanto, hay dos cuestiones que tener en cuenta. 21% es demasiado y 21% significa sacarle a los pobres para darle a los ricos, ¿sabes? Porque lo pagan los trabajadores fundamentalmente el IVA. Y además, el mismo sistema de impuesto de valor agregado, si fuera un 13% en Argentina, igual sería injusto, ¿sabes por qué? Bueno, a ver, está bien, quizás me apuro ahora a decir algo que quizás no tengo todos los elementos de juicio y de información para poder demostrártelo. Pero hay un dato que es simplemente muy elocuente, que es, fíjate por ejemplo cuánto recauda de impuesto de valor agregado la AFIP, así de que antes, ahora se llama ARCA creo, y fíjate entonces cuánto recauda también de impuesto a las ganancias el Estado argentino. Y vas a ver que por momentos será mayor la recaudación de IVA que de ganancias, lo cual es una total, digamos, irracionalidad, es totalmente irracional, porque el impuesto a la ganancia, que es el impuesto justamente a los que tienen ganancias, que tienen empresas y tienen muchos ingresos, mucho más que el trabajador, bueno, pues se supone que tienen que pagar un poquito más de impuestos que los trabajadores, que el porcentaje que se recauda de impuestos a las ganancias tiene que ser mucho mayor que el de los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, ¿sí? Entonces, hay una injusticia muy grande con los impuestos en Argentina. Por eso, si yo te digo que no tendrían que tener IVA, por ejemplo, los alimentos los artículos de primera necesidad, bueno, no te estoy diciendo nada injusto, debería ser justicia que no le cobren impuestos al valor agregado a esos artículos de primera necesidad, ¿entendés? Y todavía siguen pagando, muchos artículos de la canasta familiar siguen pagando impuestos de 21%, que es una barbaridad. Inclusive los servicios públicos se les cobra el 21%. O sea, te das cuenta de que hay mucho digamos, para mejorar digamos, en la economía argentina. Y podemos continuar con un montón de temas. Bueno, no quiero decir que conozco todo, pero es mucho. Me parece que con solo ver cómo está la educación, cómo está la salud en Argentina, cómo está, digamos, el tema de recaudación de impuestos, bueno, ya cualquiera que estudie un poquito, que se interese un poquito del tema, y que conozca cómo debe ser desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, lo justo, lo razonable para el cobro de impuestos, bueno, entonces es sencillo deducir que en Argentina se le saca a los pobres para dar a los ricos, de muchas maneras, ¿sabes? De muchas maneras. Bien, entonces podés mejorar un poquito, bastante quizás, el tema de los alimentos, que se consume mucho de alimentos en Argentina. Una buena parte del salario se dedica, el trabajador lo dedica a la compra de alimentos, ¿sí? Bueno, ya tendrías un buen margen para mejorar ahí, ¿sabes? Y, y entonces, volviendo al tema que no te expliqué bien recién, de que te iba a decir de los ajustes, ¿no? O sea, los famosos y tan recalcitrantes ajustes, ¿no?
todavía hay algunos que dicen, ¿viste?, que hay que hacer un poco de ajuste. El Fondo Monetario sigue insistiendo con los ajustes, sigue diciendo que hay que ajustar más todavía, hay que seguir ajustando. Y Milei, bueno, en materia dispuesta, ¿viste? Javier Milei, el presidente. A mi juego me llamaron, si les decís así. Y por eso estamos como estamos. Pero vos sabés que también escuché que un poco de ajuste hay que hacer de un economista que yo, digamos, no esperaba que diga eso, pues lo dijo. ¿Eh? Bueno, un poco de ajuste. No, no hay que hacer un poco de ajuste. No. Tenemos que liberar todas las fuerzas productivas de la República Argentina y producir y consumir, ¿sabes? Lo más rápido posible. Por eso te propongo, bueno, estabilidad de precios, salarios, un dólar que pueda competir bien, que permita exportar mucho e importar también lo necesario. ¿Qué problema hay? Entonces, cuando vos querés, digamos, no sé, participar en una carrera de auto, no sé, se me ocurre ahora, no lo pensé para nada, esto se me ocurre ahora. Si vos querés participar en una carrera de autos, ¿pensás en algún momento que tenés que detener el auto para ganar la carrera? Hay momentos en que tenés que aminorar la marcha, pero tenés que seguir adelante, siempre vas para adelante. Y tenés que detenerte, pero no porque sea porque bueno, porque todo el mundo se detiene, no. No porque vos lo detenés a propósito el auto para cargar combustible, ¿no es cierto? Y en cierta manera es un poco semejante, la economía no tiene que detenerse, está en una carrera de conseguir bienestar económico para toda la población. Y no olvidemos que el consumo es una de las, o uno de los ingredientes necesarios, que son una condición sine qua non también que tiene que estar en un programa económico para que la economía se desarrolle y produzca, ¿entendés? Eso es lo bueno del consumo. El consumo no es ningún lujo, ni ninguna, digamos, ni ningún accesorio de la economía que puede estar o no estar. No. Es fundamental que aumente el consumo. Porque por lo demás, hay mucha gente que está mal alimentada en Argentina, seguramente, ¿no? Habiendo tanta pobreza. No se vende la leche que podría venderse, no se venden los quesos, los lácteos, las carnes, o sea, quizás la gente no consume tantas vitaminas, proteínas, oligoelementos, aminoácidos, como tienen los alimentos, ¿no? Y bueno, habrá que, entonces, tendremos que saber, si Dios quiere, ¿no? Y ponernos de acuerdo en una economía que empieza a progresar bien, en no ajustar nada. Bien. Bueno, a ver. Vos sabés que yo quería leerte también, y ahora se me hizo un poco tarde, caramba. Pero bueno. En otro momento, si Dios quiere, te leo de un libro que tengo sobre la educación en la primera presidencia de Perón, y entienden por primera presidencia los 9 años que gobernó del 46 al 55, ¿viste? Entonces, fue muy interesante porque yo tengo un libro, como te dije, la educación en el primer gobierno de Perón, del 46 al 55. Es interesantísimo. No porque sea todo, digamos, revolucionario, porque, digamos, porque sea como un santo que escribió sobre la educación, ¿no? Pero
algo tiene de católico, de buenamente católico, que no lo veo, lamentablemente, no lo veo en otros partidos políticos. La época de Perón fue difícil también, ¿viste? Hay que reconocer que fue difícil y que tuvo Perón algunas actitudes que hicieron, digamos, que quizás no tuvieron intención de hacer mal, pero la gente lo asumió como un mal, ¿eh? Y entonces, digamos, exageró un poquito digamos, las contradicciones que se veían en el gobierno de Perón. Y entonces, pero se agrandaron demasiado, tal vez, ¿viste? Pero ya en otro momento voy a ver si lo comento. Por ahora, yo esto lo dejaría aquí, la charla, y ojalá que te haya servido lo que te dije hoy, pero ya te digo, se trata de hacer un plan económico, ¿viste? De coyuntura y un plan que pueden llamar así de emergencia, si querés, para poder empezar a poner en marcha todos los motores del país, ¿sabes? De modo que el país sea el país que tiene que ser, la Argentina, ¿no? El país que podemos lograr con trabajo, con dedicación, con estudio, ¿eh? Y con muchas oraciones y con la religiosidad que nos falta como nación, ¿sabes? Bien, te agradezco mucho y que Dios te bendiga. Muchas gracias.